20 horas 55 minutitos, continuamos en Dialogando, hoy martes 30 de julio y recordamos lo que no lo hicimos al inicio del programa, que nos pueden escuchar a través del dial 100.3 Radio Sudamericana, pero también nos pueden ver, además de escuchar, a través del streaming en vivo por el canal de YouTube de Radio Sudamericana. Así que es Radio e Imagen. Y en el canal de YouTube de Radio Sudamericana queda el programa completo y luego también el señor Francisco Acosta, la edición de las distintas entrevistas realizadas en cada programa. Bueno, como ya lo anunciamos antes de la tanda comercial, hoy 30 de julio es el Día Mundial contra la Trata y para hablar sobre este tema nunca tan actual por lo que nos está sucediendo lamentablemente aquí en la provincia de Corrientes en relación a este niño Loan de 5 añitos que todavía no sabemos qué ocurrió y lamentablemente tampoco aparece, ¿no? Por eso aprovechamos en el buen sentido, perdón, aprovechamos la fecha para hablar sobre esta actividad delictiva, ¿no? que estamos hablando de organizaciones criminales que no solamente empiezan y terminan en la actividad delictiva en el país, sino que estamos hablando de organizaciones criminales internacionales o transnacionales, ¿no? Y convocamos a la doctora Marta Altave, porque no es la primera vez que vamos a hablar sobre trata con la doctora Marta Altave, quien no la invitamos en calidad de jueza, ¿no? Sino la invitamos conocedora como es y estudiosa de esta problemática y también como vicepresidenta del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, la primer mujer autoridad como vicepresidenta de este Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional. Doctora Marta Altave, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Liliana, buenas noches la audiencia y gracias por recordar este día, el Día Internacional de la Lucha contra la Trata de Personas, que como decías vos es un delito, es un grave delito que ya hay proyectos inclusive para considerarlos delitos de lesa humanidad, que siempre está conexo a otros hechos que afectan a la dignidad humana, a las personas en general. Y justamente las víctimas generalmente son sujetos en condición de vulnerabilidad, es decir, niños, mujeres, colectivos de personas que están en situación de vulnerabilidad y que son fáciles de captar para este delito. Ya nos va a dar el concepto y la definición de trata, pero antes vamos a presentar al otro invitado que nos está acompañando y le agradecemos porque viene de la ciudad de Resistencia, al doctor Gustavo Adolfo Vargas, quien es defensor oficial de víctimas de la Justicia Federal de la provincia del Chaco. Doctor Vargas, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Liliana. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por permitirme compartir con Marta este espacio. Saludo a la audiencia y bueno, sí, es una fecha, tenemos varias fechas respecto al tema de trata porque en Argentina, aparte de celebrar, de conmemorar o buscar esta fecha de reflexión, tenemos también con el aniversario de la sanción de la ley de víctimas en sí, otra fecha para el 30 de septiembre y la Defensoría de Víctimas integra el Ministerio Público de la Defensa. Eso, explíquenos, porque nosotros aquí en la provincia de Corrientes, que yo conozca, no tenemos un defensor oficial de víctimas, ¿no? De la Justicia Federal, que yo sepa por lo menos, así que cuando me contactaron con usted, que agradezco a la doctora Mirta Liliana Pellegrini que nos llevó hasta usted, ¿qué es la Defensoría Oficial de Víctimas de la Justicia Federal? Bueno, el Ministerio Público de la Defensa o la Defensoría Oficial Federal, para identificarla, es un organismo que desde el año 1994, con la reforma constitucional
adquirió un grado de autonomía respecto del Poder Judicial. Nosotros nos independizamos del Poder Judicial en sí estructuralmente, tenemos nuestra propia organización, nuestra propia estructura, nuestra propia administración, y en función de eso, sobre todo desde el impulso que le da la doctora Estela Maris Martínez, que desde el año 2007 está a cargo de la Defensoría General, ella ha venido procurando un espacio de representación, de acceso a la justicia para diversos sectores. Generalmente el defensor está identificado como el representante de los ausentes en los procesos no penales, y en los procesos penales usualmente fue el abogado que el Estado ponía a disposición de las personas para poder ejercitar su constitucional derecho de la defensa en juicio. Esa actitud tradicional del defensor, en el año 2017, cuando se trata la ley de víctimas, lleva a que la doctora Estela Maris Martínez plantee en el debate en el Senado de la Nación la necesidad de que todo ese reconocimiento de derechos, de los cuales muchos hubo una profunda labor jurisprudencial en la admisión de la víctima como parte, como sujeto dentro de un proceso, tenga también la posibilidad de un ejercicio efectivo de esos derechos a través de un mecanismo similar a el defensor tradicional. Así es que se logra en el año 2017, con la la sanción de la ley 27.372, la creación de 24 cargos de defensores, uno por jurisdicción provincial o por distrito provincial, además de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ese concurso, que fue el primer concurso simultáneo para todo el país. Año 2017 estamos hablando. Año 2017 se convoca, rendimos en el año 2018, a fines del año 2018 recién se logran las ternas. En realidad la provincia de Corrientes tuvo su propia terna ya en el mes de septiembre del año 2018. ¿Y qué pasó? Estamos hablando de hace 6 años Estamos atrás. hablando de hace 6 años atrás. Se propuso una candidata durante la gestión de la presidencia del ingeniero Macri, luego hubo cambio de gobierno, no tuvo acuerdo del Senado, volvió todo atrás, se propuso a la misma candidata durante el gobierno del doctor Fernández, sí tuvo acuerdo del Senado, y esa funcionaria lamentablemente no pudo consolidar su asunción en el cargo. Esto generó que esa terna se caiga, como decimos en la jerga judicial, sí. Y justamente ahora estamos, y bueno, espero que los colegas que escuchen se puedan entusiasmar, a los cuales ya después voy a dejar Se abrió concurso nuevamente. Se abrió el concurso y voy a dejar mis datos para los que se quieran contactar para poder orientarlos. Se abre el concurso a partir de la semana que viene, si mal no recuerdo, creo que hasta el día 4 de septiembre es el periodo de inscripción, las inscripciones son online. Para esta Defensoría Oficial para de Corrientes, que va a tener la intervención en la provincia de Corrientes. Bien, pero actualmente, ¿cómo prestamos el servicio de acceso a la justicia? Entonces, bueno, a partir del año 2017. A partir del año 2017. Se crea el cargo del defensor, hay uno por provincia. Antes, muchos años antes, la Defensoría General ya venía prestando el patrocinio jurídico de víctimas o la querella de víctimas. Lo que tiene es que la ley de víctimas, a mi entender, habilita no solamente la intervención en la querella, que es cuando uno toma la acción penal y la impulsa en compañía del fiscal o a la par del fiscal, sino que también amplía los derechos de la víctima en cuestiones más elementales y básicas, como el derecho a ser oído, el derecho a estar informado, el derecho a opinar en el caso de alguna excarcelación o en el caso incluso en la ejecución de la pena. Y para hacer valer esos derechos es que se prevé la participación del defensor de víctima o del abogado de la víctima. No es... Esto no tiene nada que ver si tiene recursos o no como para contratar a un abogado o a quien lo represente en calidad de querellante en el proceso. Muy buena la pregunta, Liliana. La Defensoría pues estamos hablando de Defensoría Oficial Pública, sería. Claro, es Defensoría Oficial Pública, federal, pero no tiene una actuación de oficio, como decimos, que se imponga. Siempre está la voluntad de la víctima como eje central de su participación en el proceso. Debe solicitar la intervención del defensor, ya sea por el defensor o puede optar, si tiene los recursos, por un abogado. ¿Y cuál es la función del Defensor Oficial de Víctimas? Podría ser la de constituirnos como querellantes. Al constituirnos como querellantes podemos pedir
la aplicación de una determinada calificación legal para el análisis de la conducta, podemos pedir medidas precautorias que hagan a asegurar la participación de los testigos, podemos pedir que se incauten bienes, se embarguen bienes. O sea, defienden los derechos de las víctimas en los distintos procesos. En toda la etapa del proceso. Y no importa el delito. En el caso de los defensores delito de federales, competencia federal estamos hablando, delito de ¿no? competencia federal. ¿Cuáles son los delitos de competencia federal más comunes? Bueno, el delito de trata es el que más nos ocupa. Tenemos los secuestros extorsivos, donde también puede ser raro porque generalmente hay un fin económico, entonces se entiende que la víctima puede tener una capacidad económica, pero nada impide. Los delitos que se dan en el seno de los ámbitos sometidos a jurisdicción federal, ya sea desde cuestiones sexuales que puedan darse en el ámbito de la detención de una persona en gendarmería, en prefectura, en policía federal, algún apremio ilegal que pudiese llegar a darse de las personas detenidas en la órbita federal, delitos que hacen al cambio de identidad, la supresión de identidad también se lo puede analizar como una cuestión federal, entre otros delitos. Y están dentro de la estructura de la Defensoría General de la Nación. Así es. Bien, ahora le vamos a pedir a la doctora Marta Altave que nos diga, yendo al tema específico, ¿no?, que nos convoca, como es el delito de trata. ¿Qué es el delito de trata, Marta? Tantas veces lo explicaste aquí, pero nuevamente te lo pedimos. Bueno, fundamentalmente el delito de trata está tipificado en el Código Penal desde no hace muchos años, en realidad, que será 2006, 2008. 2008. Desde el año 2008 recién, como es la captación, el traslado, fundamentalmente es la comercialización de un cuerpo humano. Yo digo en general, si hablamos en general, es la comercialización del cuerpo de una persona en beneficio de otro, para decir así en términos generales. ¿Cuáles son las modalidades? Bueno, puede ser para explotación, utilizar esa persona para explotación sexual. Entonces, para explotación sexual, obviamente se la prostituye, se hace ejercer la prostitución en beneficio de un tercero, ¿no?, de esa persona. Y además, puede ser que hablemos también de trata cuando hablamos de explotación laboral, cuando las personas, por eso yo te decía, pueden estar unidos a otros delitos, la persona es reducida a servidumbre, digamos, para beneficio de otras personas. Y también en nuestro Código Penal está previsto la trata de personas con fines de la extracción de órganos, tejidos, fluidos, la sangre, por ejemplo, y todo lo que pueda hacer. El tema de la trata de personas, quizás más visible, de la que más hablamos, de la que es la de con fines de explotación sexual, pero también tenemos con fines de explotación laboral, que hay niños, mujeres, ancianos, está generalizado. ¿Y por qué es del fuero federal? Bueno, es del fuero federal porque son delitos transnacionales que corresponden al crimen organizado. A partir del protocolo de Palermo, que es donde el protocolo de Palermo en realidad es de Palermo, Italia, donde se firma un convenio contra el crimen organizado, donde los países se comprometen a luchar contra el crimen organizado. Argentina lo ha suscrito. También Argentina, y varios tipos de delitos, el tráfico de armas, el tráfico de estupefacientes, la trata de personas. Bueno, y allí entra los protocolos adicionales o facultativos, depende de qué instancia estemos hablando, contemplan esas situaciones, lo que los estados se comprometen a hacer para evitar, porque se trata de crímenes transnacionales. Es decir, vos viste que vos citabas el tema Loan. El tema Loan, bueno, en el momento en que se pensó que estaban ante una situación de venta de niños o de explotación del niño, se pensó que estaba en los países limítrofes,
estaba afuera, que estaba, que podían haber llevado a Brasil, a Paraguay y demás. Bolivia. Bueno, Bolivia. Bueno, realmente en esos tipos de delitos intervienen muchas personas. Porque se adultera, hay alguien que adultera los documentos, hay alguien que se encarga de mantener a esa persona, de darle de comer. Distintas funciones, distintos eslabones de la misma cadena. Así es, y se dice que el delito de trata maneja muchísimo dinero, tan es así que puede estar equiparado al tráfico de estupefacientes, al tráfico de armas, está entre esos delitos, pero fundamentalmente es aprovecharse del cuerpo, de la existencia de una persona con un fin económico. Y de explotación, ¿no? Obviamente, porque ya no se discute actualmente, porque en un primer momento, cuando el tema de la explotación sexual se debatía, el tema de si había consentimiento o no había consentimiento, eso ya se modificó, aún jurisprudencialmente ya se había discutido esa cuestión del consentimiento y demás. Ya no era un problema, y ahora no, el delito es absolutamente objetivo, digamos, y bueno, y tiene muchas variables, no solamente esto de el rapto y el traslado y demás. Muchas veces las propias familias son las que utilizan a las personas con fines de explotación laboral, con fines de explotación sexual, y es una preocupación en todos los países. Mira, la Oficina de la Mujer, viviendo Carmen Argibay, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación estamos hablando. Sí, la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hace muchos años, muchos, te diría 2009, 2008, 2006, por ahí, comenzó a trabajar con las capacitaciones para todo lo que era el Poder Judicial. Y se hacían cursos, y quienes asistíamos a esos cursos, hacíamos cursos intensivos de varios días y éramos replicadores de esos programas de lucha contra la trata, contra la violencia de género, y también había varios cursos, éramos replicadores para después venir a nuestras provincias y poder replicar, enseñar a otros, y había programas que eran para los empleados judiciales, para los abogados, para los magistrados, para el Ministerio Público. ¿Para las fuerzas de seguridad? También, porque nosotros hicimos a través de AMJA, de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina, hicimos con las fuerzas de seguridad, con las Fuerzas Armadas, en varios lugares, en los hospitales, se replicaron todo. ¿Qué hacíamos? Bueno, enseñar toda la normativa internacional, la normativa nacional, explicar fundamentalmente por qué era un delito esto de lucrar con el cuerpo de una persona, tratar de modificar inclusive el vocabulario, porque cuando se habla de los prostíbulos se habla de un comercio, se utilizan los términos comerciales, el cliente, y no, es el prostituyente en realidad, el prostituyente, el proxeneta, esos son los términos que tratábamos de instalar en la sociedad. Y fíjate vos que tiene tanta importancia este tema de la trata, que yo tuve oportunidad de hacerlo en el 2018, pero el Papa convoca en la Academia de Ciencias del Vaticano, que está ahí adentro del Vaticano, a jueces, fiscales, defensores, operadores judiciales, legisladores de todo el mundo, y una vez al año se hace un cónclave, una reunión donde los diferentes países explican cuáles son los avances, qué se ha hecho, cómo a nivel judicial estoy hablando, pero también lo hacen a nivel político, en otro tipo de reuniones que se hacen en la Academia de Ciencias del Vaticano. La Academia de Ciencias del Vaticano es una academia fundada por Galileo Galilei en el 1500.
Doctor Gustavo Vargas, ¿cómo estamos en relación a lo que estaba hablando justamente la doctora Marta Altave? ¿Cómo estamos en nuestro país en relación, porque tenemos normas, protocolos, instrumentos internacionales? ¿Cómo estamos en nuestro país en relación a normativa, a legislación vigente y a su aplicación y efectividad en la aplicación? La última parte me parece fue media Mal. la más, va a ser la, espero que para el público sea la que más nos deje en debate. A nivel legislación, si bien nosotros recién en el año 2008 tipificamos la figura y la incorporamos al Código Penal, decimos cuáles son cada una de las acciones, y como mencionó Marta, abarca un sinnúmero de posibilidades, desde el que hace el ofrecimiento, del que la viene a buscar, el que la tiene alojada o alojado en la casa, el que le da realmente el trabajo, el que saca el beneficio. Por eso es que es un El delito. trabajo, La actividad, diríamos que la explotación en sí. Todos esos pasos, diríamos, que implica la explotación, la promesa de trabajo, porque realmente los llevan con una promesa. esa es la captación. Va pasando, a lo mejor la captación es la vecina del barrio que sabe que, en el caso de la explotación de mujeres, que esa mujer está atravesando una determinada circunstancia, o que ese chico está peleado con los padres y quiere empezar su propia experiencia de vida, o que a lo mejor tiene llegada, cosas que pasan en mi provincia, a determinada comunidad aborigen o originaria, donde, bueno, lo conoce al cacique o al jefe, al representante de la comunidad, y él le dice: estos chicos no están haciendo nada, bueno, vengan y los llevo para levantar a mano tal actividad y le voy a pagar, y después no le pagan. Personas en situación de vulnerabilidad, como decía Marta. Claro, todos los casilleros que nos identifican las 101 reglas de Brasilia, bueno, casi todos entran en esa condición de vulnerabilidad y son los sujetos sobre los cuales se nutre el sistema de la explotación de personas. Nuestra legislación, como yo decía, a través de la sanción, la incorporación en el Código Penal y la adecuación, donde está justamente la indicación que hizo Marta de prescindir del consentimiento o no, sobre todo para la explotación sexual, claro, es muy rica en esos parámetros. Que la persona, puede ser mujer o esto de distinto sexo, que la mujer diga, no, yo estoy acá porque quiero. Tal cual. Bueno, ¿no? Eso que antes era una cláusula que exculpaba para las personas mayores de 18 años, con la legislación actual está zanjado, porque ya sí se dijo, y las discusiones sobre la constitucionalidad o no también van en el sentido de que esa limitación o esa determinación legal es constitucional. Porque puede pasar también que esa persona esté coaccionada o obligada a decir lo que está por propia voluntad, por ejemplo, viciada en su voluntad, ¿no? Por supuesto. Entonces, o no están las condiciones de disponer, porque objetivamente, más allá que Marta ha sido muy clara y identificó en qué lo que debemos entender por trata, lo que está en juego es la disposición de la libertad de esa persona. Entonces, en qué medida esa persona, acostumbrada o con toda una historia de vida, puede decidir libremente o tomar libremente esa decisión. Legislativamente, en lo que es la tipificación, lo que son las penas, porque en nuestro sistema penal también tenemos que ser sinceros para poner todas las cartas sobre la mesa. Tenemos muchas penas, pero también muchas penas menores que a su vez no necesariamente van a implicar la intervención del Estado en una sanción efectiva, que son las penas condicionales. En la primer sanción legislativa había posibilidades de penas condicionales que, al tenor de que nos escuche que no esté vinculado al derecho, claro, ¿qué significa penas condicionales? Que lo condenan pero no va preso. Que a su vez genera un efecto rebote de descreimiento. Entonces, ¿para qué vas a denunciar si no va a pasar nada? Porque descreemos en nuestro sistema. Bueno, entonces, esa situación, nuestras penas son de cumplimiento efectivo. El cumplimiento efectivo también significa que durante el proceso debería estar con alguna medida restrictiva de su libertad, llamémosle una prisión preventiva, llamémosle un arresto domiciliario, llamémosle un monitoreo de tobillera, etcétera, los medios que puedan haber. Son muy auspiciosas nuestras leyes. Y a su vez el Estado ha venido también en estos años generando una serie de estructuras. Por ejemplo, Programa Nacional de Rescate. Depende del Ministerio de Justicia, actúa de forma inmediata en las situaciones de cuando judicialmente se dispone un allanamiento
porque va a haber víctimas que rescatar. Ellos van con un grupo de un equipo interdisciplinario, psicólogos, asistentes sociales, los entrevistan, hacen una evaluación previa, los suelen llevar a hogares o lugares de refugio, porque si hablamos claro, ¿qué hacemos con las víctimas? ¿Qué hacemos con las víctimas? Por ejemplo, aquellas víctimas de explotación sexual. O con las laborales. Bueno, entonces hay Programa Nacional de Rescate, hay. Se creó el Comité Federal que determina las políticas que se van a llevar a cabo. Se sancionó una ley donde dice, bueno, todos los bienes tienen que ser decomisados y tienen que ir a formar de aquellas un fondo, organizaciones, ¿no? De las personas condenadas tienen que ir a formar un fondo donde se van a dar las reparaciones. Bueno, demoramos cerca de 7 años en poner en marcha ese fondo. Medio lento, entonces. Muy lento. Y por ahí con estructuras, qué sé yo, que han abocado la sanción de disposiciones, tanto de leyes o ordenanzas municipales, respecto de darle un trabajo, porque también a la persona que llegó por una situación X de su vida a ser víctima y que acostumbró que eso es su vida, tanto en la explotación sexual como en la explotación laboral, ¿qué alternativa le damos para no volver a caer por el proxeneta siguiente o por la figura de explotador siguiente? Es complejísimo. ¿Y funcionan todos estos organismos y todo esto que está en la ley, que existe en la letra de la ley? Lamentablemente no funciona todo. Lamentablemente queda mucho por hacer, queda mucho por articular y queda mucho por generar alternativas concretas y posibles. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, este fondo de recupero de activos se debe nutrir de, como dije recién, todos los bienes decomisados. Bueno, existe un registro de bienes decomisados. Bueno, dentro del grupo de defensores de víctimas, que me olvidé de aclarar a tu pregunta anterior, actualmente estamos 9 vigentes en todo el país. En la ¿9? ¿Nada 9. Más? Sí, sí. De los 24. De los 24. ¿De los 24? Sí. ¿Y por qué solamente 9? Y porque hay hace 7 años se creó la función, el claro, cargo. La ley se creó hace 7 años, el proceso de concurso se terminó en parte en septiembre del 2018, en otra parte en enero del 2019. ¿Eso es responsabilidad del Consejo de la Magistratura de la Nación? No. Como decía hoy, nosotros somos autónomos y es la propia Defensoría General de la Nación la que llevó adelante todo el proceso de el concurso y la conformación de la terna. En septiembre del 2018 pasó a Poder Ejecutivo Nacional la jurisdicción de Corrientes, Formosa, Provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Mendoza. Solo se eligió de esas primeras ternas, diríamos, la de Provincia de Buenos Aires, que fue la primera defensora que se puso en funcionamiento, y de esas 6 provincias, ninguna otra más. La segunda tanda, porque nuestro sistema de concurso amerita que si no se conforma con los inscriptos se puede volver a llamar sobre los mismos inscriptos, se terminó en enero del 2019, donde fuimos el resto de provincias, salvo Jujuy y todas las provincias de la Patagonia, y de ese grupo, el segundo defensor que se puso en marcha es el doctor Nicolás Escándar, la primera es Inés Aragiberri, quiero señalar porque aparte es la que tiene más trabajo de todos nosotros por tener todas las jurisdicciones. El segundo fue Nicolás Escándar en Salta, que viene trabajando con el famoso Código Procesal Federal nuevo, el plenamente adversarial, y bueno, viene teniendo sus resultados. Y luego se lo eligió al doctor Pedro Pugliese para Neuquén, luego asumimos con Martín García Ongaro en La Pampa y yo en Chaco. Y ahí tenemos los 9. No, ahí tenemos, estábamos 5. Bueno, pero y después son tenemos 9, Tucumán, 9 en total. Jujuy, Tierra del Fuego y Catamarca. Para no marear con tantos datos, sí, ¿no? Pero 9 en total en las 24 jurisdicciones. Y ¿cuesta probar el delito de trata en los procesos? Y usted, como Marta, vos también intervení cuando quieras, ya sabes la modalidad del programa. Y en su experiencia, ¿hace cuánto tiempo? ¿6 años que está en yo asumí en el 2021 recién. Bueno, recién, poco tiempo. Estamos hablando de
3 años. 3 años apenas. En su experiencia, ¿ya le ha tocado intervenir en procesos? Sí, me ha tocado intervenir en procesos de explotación sexual, me ha tocado intervenir en procesos de explotación laboral. Estamos hablando de Justicia Federal del Chaco. Sí, y también me han asignado algunos casos en la jurisdicción de Corrientes, Misiones y Formosa. Tienen que subrogar porque el cargo está creado, pero no tienen titulares. Entonces ellos van y subrogan en esos lugares. Claro. Por ejemplo, en Misiones estamos teniendo una serie de casos por la campaña de la recolección de mandarina en el estado de Santa Catarina, Brasil. Explotación laboral. Explotación laboral. Acá hemos tenido algunos casos de explotación sexual, acá hemos tenido algunos casos que están todavía en trámite, por lo tanto no puedo hablar sobre el caso, pero sí sobre algunas actividades hortícolas. Con secuestro de activos. La pregunta es si en el proceso judicial, ¿no? En la calificación del delito, si cuesta, digamos, aceptar la calificación, estamos hablando de trata, y a su vez, si cuesta probarlo, reunir todos los elementos probatorios como para sostener esa calificación. Y después, ya todo junto, antes que se me vaya la idea, esto no se debe hacer periodísticamente, pero lo hacemos, pero lo hago, si tenemos estadísticas, porque como consecuencia del caso Loan, buscando información, estudiando justamente, por lo menos en mi experiencia, en lo que llevo buscando y estudiando, no encuentro estadísticas, digamos, y discriminación por jurisdicción, por provincia. No, a nivel estadística, el sistema judicial federal tiene en la página del Poder Judicial del Consejo de la Magistratura, uno puede encontrar y buscar el nicho de estadísticas, pero respecto de qué es lo que pasa con los procesos, no hay. Lo mismo que pasa con los casos de corrupción, por ejemplo, ¿cuánto duran? La duración de los casos, hubo algunos intentos soslayados de analizar. No tenemos. No tenemos. Nosotros entendemos de que el delito... Ahí ya estamos mal. Sí, estamos mal porque no sabemos hacia dónde tenemos que ir. Exactamente. No sabemos, o sea, más allá que yo tomo como mío, yo tengo que representar a la víctima, o sea... Los casos de laboratorio con los que nos enseñaban o con los que empezaban esto era el famoso caso de los prostíbulos o las llamadas whiskerías, como era en el sur. El caso, perdón, Alica Quinán, ¿no? Claro, Alica Quinán es un caso emblemático. Un caso emblemático donde actuó la defensa pública, actuó espectacularmente, es un caso donde se logró la condena de todos y además la incautación de los bienes. Pero aparte la condena de todo es la condena del municipio de Ushuaia. Bueno, el municipio habilitaba comercialmente. Ahí está otro elemento también. Bueno, eso es una barbaridad. Nosotros en su momento cuando dábamos esas charlas explicábamos que no podía ser que los municipios habiliten como whiskería y que el propio municipio en aquella época les daba libreta sanitaria a las chicas. Bueno, todo eso en teoría ahora por ley digamos que no se debe, no sé si efectivamente. Alica Quinán, digamos la activista que fue la que denunció y demás, la víctima, y el prostíbulo se llamaba Shake, era un prostíbulo famoso, recontra conocido en Ushuaia, y ahí actuaron los defensores, fueron querellantes y trabajaron muchísimo, y es uno de los casos emblemáticos de la Argentina. Ahora, si me permitís, sí, por favor. Algunas cositas que hubiera querido tener un papelito acá, pero no me avivé. Vos preguntaste una primera cuestión, tenemos leyes espectaculares, creado un montón de organismos, tenemos ahora la aplicación es el asunto, la implementación, la instrumentación, ahí estamos haciendo agua por todos lados. Otra cuestión, vos preguntaste si costaba tipificar el delito como trata. Desde mi óptica, sí. Muchas veces
se quedan en la prostitución de menores, por ejemplo, en reducción a la servidumbre, y estamos ante casos de trata. A mí me da esa impresión, como que por ahí cuesta la calificación, la indicación rápidamente un caso de en un pueblo muy pequeño, no es 9 de julio, pero en un pueblo similar, una chica, una de 14 años, 13, 14 años, queda huérfana y va a ser rescatada finalmente por la oficina de la mujer del municipio por la denuncia de los vecinos. La nenita queda huérfana y la abuela, la tía y el padre viven de prostituir a esa chiquita. Por Dios. Luego de la muerte de la madre. Y como esos casos hay miles. ¿Y eso cómo lo calificamos? Y eso es un caso, caso de trata. Justamente. Es un caso de trata, ahí no hay traslado, pero sí. No hay captación, digamos, ¿no? Es la propia familia que explota. Es directamente la explotación. Es la explotación. Diríamos, el último eslabón de todas las figuras o acciones, porque el Código Penal lo que determina siempre es un tipo de acción u omisión concreta. En este caso es la captación, el acogimiento, el traslado. Bueno, en este caso es directamente la explotación. ¿no es cierto? Por ejemplo, hoy a nosotros nos hicieron llegar, no es que se tiene que dar esto y lo otro para llegar. Por eso yo iba recién diciendo cuáles eran más o menos los estereotipos que se nos presentaron, que por ahí el sistema queda, bueno, pero acá yo no veo la whiskería shake, pero bueno, pero hay otra forma. O yo no veo el famoso tema de los talleres peruanos o bolivianos, diríamos, de la confección de las grandes marcas, sobre las cuales no hay ninguna condena sobre las grandes marcas, aclarémoslo, que en su momento motivaron, donde uno de los grandes defensores, que aparte los talleres textiles, ¿no? Los talleres textiles. Grandes marcas textiles, eso no estamos el que salió al conocimiento público, por ejemplo, fue Gustavo Vera, hasta hace muy poco, titular del comité, reafirmado y luego sacado por este actual gobierno. Pero bueno, o sea, ese tipo de cosas. Entonces uno dice, no, pero no es que están hacinados, no es que abren un container y están metidos ahí. No. Podemos verlos con otros parámetros, en otros ámbitos, y eso es que justamente... Va variando la modalidad. Va variando la modalidad y a su vez cada región tiene sus características. Entonces, por ejemplo, en la provincia de Corrientes, ¿qué actividades por ahí generan mucha necesidad de mano de obra? Hortícola. Y algunas, la hortícola, la forestal, en algún estadio. Bueno, ¿cuáles son las condiciones? Podrán decirme algunos colegas que, bueno, pero eso puede ser una cuestión laboral. Sí, puede ser una cuestión laboral en alguna medida, pero sí hay otros indicios, otros elementos, ya la situación pasa a una explotación. ¿Y por qué, entonces, no estoy errada en mi percepción que cuesta eso de calificar, ¿no? Sí. Delito de trata? ¿Por qué esa resistencia? Porque hay una cierta... yo veo que en el ámbito judicial hay cierta resistencia de tipificar el delito de trata. Y tiene que ver con los estereotipos, caemos en lo mismo. Caemos en los estereotipos de género, de pobreza, de estereotipos de étnicos, porque se trata de indígenas. Mira, yo te cuento un caso que ocurrió acá en Corrientes, que se supo, que se descubrió y demás, porque Corrientes además tiene, mira, cuando hablaban de México, cuando hablaba la gente de México, ahí en el Vaticano, a mí me hacía acordar tanto a Corrientes, porque Corrientes, que limita con 3 países y tiene fronteras muy permeables, muy fáciles, porque podés cruzar a pie, podés cruzar en una lanchita, es muy fácil. Fíjate, México es un lugar de paso hacia los Estados Unidos de gran parte de Latinoamérica. Gran parte de Latinoamérica donde se hace el embudo en México. Entonces ellos contaban de la cantidad de gente que es explotada sexualmente, laboralmente y demás en ese paso hacia los Estados Unidos. Y acá en Corrientes pasa lo mismo, porque a lo mejor no es que quieren venir a Corrientes, quieren ir a Buenos Aires. Y entonces, pero lo más fácil es entrar por Itatí, entrar por Paso de los Libres, ¿me entendés? Bueno, y me acuerdo de hace muchos años, una vez se descubrió un cargamento de cueros y abajo había chinos
¿cómo es que se llaman las capas sociales de los chinos? No me sale ahora. Bueno, eran chinos pobres que eran traídos por los propios chinos para trabajar en los supermercados chinos de Buenos Aires. Ingresándolos así de esa manera y venían inhumana. Claro, y además iban a trabajar Además de ilegal, inhumana, ¿no? En forma como esclavos. ¿Y por dónde entraban? Por Itatí. Entonces, eso era un trabajo, es una forma de trata, un trabajo esclavo. Y otro caso, fíjate vos, el Mercosur no es un tratado sobre derechos humanos, pero resulta que tiene un órgano ad hoc que se llama la Reunión de las Altas Cumbres del Mercosur. Ya conté esto acá, pero como dijo Mirta Legrand, la audiencia se renueva. Fíjate vos que hay una primer declaración, estaba en boga el protocolo de Palermo y todo eso, bueno, entonces se reúnen las altas cumbres del Mercosur, las altas autoridades del Mercosur, en realidad el nombre, cuando se reúnen los presidentes con sus cancilleres en un lugar determinado y sacaron la resolución número 1 sobre tráfico de niñas, niños y adolescentes. Y entonces, para el Mercosur, ¿cuál iba a ser el tratamiento que se iba a dar a las víctimas? La asistencia consular, la asistencia médica, psicológica, los estados se comprometían a solventar los gastos para la revinculación con su familia, la cuestión que tenía que ver con darle un abogado, con que en sus declaraciones fueran filmadas. Ahí yo me acuerdo que en esa época el Ministerio de Justicia, creo que fue de la Nación, donó a los poderes judiciales de las provincias de equipos audiovisuales para que se pudiera grabar lo que decían estos chicos, estos adolescentes, que pudieran decir. Y vos sabés que en una oportunidad el doctor Chaín, que era fiscal en ese momento, no era todavía ministro del Superior Tribunal, interceptó una de estas barcazas que pasan por acá, por el Paraná, con bandera paraguaya, porque no sé cómo llegó la noticia de que había esclavas sexuales. O sea, había una tripulación, supongamos, no sé decirte, de 20 o 25 hombres y 4 esclavas sexuales, que eran adolescentes. Y entonces él le pidió al juez federal en ese momento que interceptara ese convoy de barcazas, y se interceptó y él pidió la aplicación. Está publicada en todas las páginas de todos los poderes judiciales, es normativa vigente. De esa resolución del Mercosur. De esa resolución del Mercosur, cuál es cómo los estados del Mercosur, Argentina, Brasil, Paraguay, se comprometían a darle, qué tratamiento darle a esos chicos extranjeros que eran explotados sexualmente. Volviendo a la pregunta, doctor Vargas, no se me va a escapar, ¿no? Respecto a la calificación, a la tipificación del delito de trata en los procesos judiciales, entonces realmente hay como una resistencia, ¿no? Hay una resistencia, hay un trabajo estanco de los poderes, llamémosle Poder Judicial Federal, Poder Judiciales Provinciales. El sistema federal tiene el mote de ser excepcional, así lo conocen, diríamos, la doctora no me va a dejar. No, sí, tal cual como dijiste. Y muchas veces esa excepcionalidad se entiende como que mucho más recelo para intervenir. Yo desde mi punto de vista digo, no, primero vamos por lo federal y de última, si después no hay... Por el extremo, por lo más grave, ¿no? Y en todo caso vamos bajando, no a la inversa. Y no a la inversa. Y muchas veces el expediente queda muerto en lo que se presenta. En la provincia. En la provincia o en el ámbito federal, en lo que sea, diríamos. Tenemos un culto exagerado hacia el expediente como algo supremo. Y queda la denuncia. Y queda la denuncia, quedan los hechos, y sobre eso no se investiga, el expediente se cerró. Nos seguimos sobre la situación. Por eso, tomando tu pregunta, tomando lo que es mi cargo, tomando lo que es la ley de víctimas, yo hoy dije, creo haberlo dicho, hablo mucho y por ahí me repito y hay veces que omito algunas cosas, que la víctima es un sujeto nuevo en el proceso.
La víctima viene a romper ese esquema de que vos tenés el Estado con esa finalidad de perseguir el delito en la figura del señor fiscal o de la señora fiscal. Hay fiscales mayoritariamente varones, o por lo menos en la zona son casi todos varones. Y la defensa. Y contrapuesto durante muchos años en el litigio contra el acusado, el imputado. Entonces esa equiparación, esa igualdad de armas, todos los derechos y garantías constitucionales asegurados a un proceso debido, no contemplaban la víctima. La víctima fue despojada del conflicto porque el legislador dijo, bueno, esto no lo vamos a admitir, llamémosle en este caso, lo que nos convoca hoy, que la persona sea considerada una cosa, que lo dijo muy bien Marta, es indigno, es inhumano, no puede ser admitido, pero sigue sucediendo. Entonces el legislador dijo, esto lo vamos a prohibir, esto lo vamos a poner una pena, esto vamos a decir que no importa que la persona haya dado su consentimiento porque es indiferente, porque se tiene que dar en un trato de otra manera. Bueno, esa persona ignorada durante mucho tiempo no pudo ser ni siquiera oída. Y lamentablemente ni siquiera es oída para apuntar a una resolución de ese conflicto, que muchas veces en el imaginario mayoritario de la comunidad es la sanción, la pena, el castigo. El castigo. También debe permitirnos escuchar otras alternativas, porque nuestro mismo sistema tiene desde el año 2016, por ejemplo, lo que es la reparación o la reparación económica o la conciliación. Entonces, sin convertirlo al derecho penal en un derecho comercial o en un derecho patrimonial, también permite atender una solución. Yo tuve un caso en mi provincia, uno de los primeros casos, donde eran más de 120 y pico las personas que las teníamos en el proceso a priori como víctimas. Fue el primer trabajo que encaré con mi equipo de trabajo, al cual también agradezco que me hayan acompañado en ese y en otras, y actualmente todavía no he incorporado más gente porque no hay presupuesto, pero bueno, sí muchas ganas de ello. No nos va a alcanzar el tiempo del programa porque me quedan muchísimas cosas pendientes para preguntar, como el tema de disponibilidad de recursos, pero bueno, concluye la idea. Otro tema también, ¿no? Disponibilidad de recursos. De las primeras 120 personas que hablamos en explotación laboral rural, 40 personas no se identificaron como víctimas. Porque no se dan cuenta que son víctimas. No se dan cuenta que son víctimas. Cuando las otras 87 llegamos a una reparación económica que no afecte sus derechos laborales, que se le paguen los aportes previsionales, aunque sea por ese pequeño periodo de tiempo, que uno dice, bueno, por lo menos va a tener su aporte, va a ser registrado en el ANSE, va a tener que anotarse. Las otras vinieron y decían, yo también quería mi plata. Bueno, tenés el derecho laboral, pero lamentablemente el Estado nuestro, ya sea el federal, el provincial y muchas veces el municipal, son organismos estancos. No nos conocemos y nos recelamos porque muchas veces... En vez de trabajar de manera integrada. De manera integrada. Sí, yo espero que la víctima permita esa cuestión de que su intervención amerita llegar a la justicia, que es para lo que trabaja el sistema. Perdón, Marta, porque el tema probatorio, que también me parece importante, cuesta reunir, una vez que logramos, ¿no?, que se atrevan a calificar y tipificar como delito de trata, después reunir los elementos probatorios como para sostener esa calificación. ¿Cuesta también? En principio no, porque mayoritariamente acá muchas veces la prueba testimonial es la determinante. Pero y cuando no tenemos, a ver, pongo el caso pensando siempre, en este caso no, que estamos atravesando como que la persona no aparece, en este caso el niño que no aparece. Bueno, la legislación nuestra habilita la prueba indiciaria. Entonces esos indicios pueden convencer al juez o deben de convencer al juez de el análisis del hecho, diríamos. Yo no quiero hablar del caso Loan porque la verdad no lo conozco, no tuve intervención. No, por eso, pregunto de manera genérica, ¿no? De manera genérica debería dar que a través de los indicios, muchas veces esos indicios ya están catalogados, entonces los defensores te dicen, bueno, pero acá no hubo retención de documentos, acá ella podía salir y volver, porque antes, por eso vuelvo al concepto del estereotipo, no podemos hoy, 2024, pretender que los comportamientos sociales sean los mismos de los que vimos en el 2008, de cuando mi hijo más chico tenía 3 años y ahora ya es una persona adulta o entrando a la adultez. No podemos pretender eso. Por ejemplo, yo me pregunto,
esto que vemos en los medios, cómo interactúa estas cuestiones, esos programas donde hay el uso sexual generalmente de la mujer en streaming y demás cuestiones. Hay varios programas que circulan los videos en las redes, si no es una forma de explotación, o cómo figura esta cuestión de la captación internacional. Adaptando a, por ejemplo, las nuevas tecnologías o el uso de distintos tipos de plataformas y la explosión en el universo, ¿no?, de Internet, y también en la utilización de las redes sociales. Hay que ir adaptando el sistema, digo, en cuanto al sistema jurídico, legislativo, también incorporando todos estos elementos. Yo entiendo que sí, porque las whiskerías no existen más, en principio. De los diarios se sacaron el rubro, no me acuerdo qué número de rubro era famoso de los diarios. 59, pero sigue existiendo la figura o el fin de la explotación, sobre todo de la sexual, ¿no es cierto?, hablando. Pero a su vez, en la explotación laboral también ha ido mutando. Yo contaba hoy estos casos que tengo en Misiones, de personas que son captadas acá para ir a trabajar a Brasil. Bueno, entonces, ¿cómo articulamos a través del Mercosur con las autoridades brasileras para perseguir el delito? ¿Cómo articulamos con las autoridades paraguayas? ¿Cuándo dejamos nuestro celo de que sea solamente nuestra causa, nuestro expediente, cuando a la víctima la han utilizado o ha servido para el beneficio de varios en esos eslabones, como bien planteó Marta al principio? Marta, ¿qué era lo que estabas por agregar? Lamentablemente ya tenemos que ir cerrando, pero... No, lo que te quería decir era que el tema de la víctima, el tema de la autonomía de la víctima dentro del proceso, es un tema que viene desde hace muchísimos años la Corte Interamericana de Derechos Humanos planteando de por qué es una cuestión que tiene que ver con el acceso a la jurisdicción. Con ya no hay duda porque lo dicen todos los pactos, tratados y la jurisprudencia de la Corte, el tema de la reparación, pero también la autonomía. Esto que decía recién él, que no aparecía en el proceso. Actualmente, inclusive el reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se modificó, y en las audiencias antes estaban solamente el representante de los estados, el representante del estado acusado, y ahora ya está el representante de la víctima también presente en las audiencias, y hay muchos tipos de reparaciones, ya no se discute que tenga que haber reparación o no. Ahora, esto de llegar a que se tipifique como una cuestión de trata es muy parecido a lo del femicidio. Perdón, doctor Vargas, no toque la pata del micrófono porque sale todo al aire. En vez de ir de lo mayor, en vez de ir, como él decía, hay que decir... Bueno, la calificación más grave, ¿no? La calificación más grave. Lo mismo pasa con el femicidio. Se quedan en lesiones graves, en homicidio, cuando una muerte violenta de una mujer tendría que ser investigada desde el primer momento como femicidio, y después ir descartando la claro, de mayor a menor y no de menor a mayor. Así es, y eso facilitaría muchísimo el que se pueda investigar, el que se pueda llegar a la verdad, y como decía el defensor, el hacer llegar a la víctima al proceso también ayuda muchas veces a que se pueda dilucidar la cuestión, no obstante que su voluntad esté viciada. Pero por eso hay que tener, él tiene una formación precisamente de atención a la víctima para darse cuenta de que tiene la voluntad viciada, y va a buscar los canales jurídicos como para que pueda darse cuenta de que es víctima. A mí me da esta impresión, por ahí puedo estar absolutamente equivocada, primero que hay como un desorden
en el tratamiento, en el abordaje de esta problemática, ¿no? La captación con fines de trata y de explotación, que puede darse en personas adultas como menores, niños, niñas y adolescentes, y con distintos tipos de fines y explotación. Tenemos todo, es decir, tenemos la legislación, tenemos los protocolos, tenemos los tratados internacionales, pero en la aplicación efectiva es como que estamos, no sé si desordenados, pero que no hay una integración entre el orden federal, provincial y municipal, y también como que subestimamos a este tipo de delitos o organizaciones criminales. Es como que no terminamos de concientizarnos sobre la gravedad y que existe entre nosotros, y que tenemos a lo mejor mucho más víctimas de lo que podemos llegar a imaginarnos, y no tenemos datos oficiales, no tenemos estadísticas, y menos discriminadas por jurisdicción, y eso para mí es fundamental, porque totalmente, como ustedes dijeron, no sabemos dónde estamos parados, y si no sabemos dónde estamos parados, menos que políticas diseñar. Que los compromisos internacionales mandan a que se hagan estadísticas, y no la tenemos, Marta. La única oficina oficial que tiene estadísticas serias y que están publicadas y que se pueden ver son las de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Oficina de la Mujer, la OM. Pero en este caso, por ejemplo, y si hablamos de desapariciones de personas, y si hablamos de desapariciones de niños, tampoco tenemos datos estadísticos serios, ni en el orden nacional, ni en el orden federal, ni en el orden provincial, ni en la jurisdicción, digamos, ni en la justicia, ni en las fuerzas de seguridad. Por eso se me surge así como que desorden, ¿no? Y eso nos lleva a profundizar la gravedad de la situación. Los tribunales orales federales, por ejemplo, deberían tener cargado su estadística en la página del Poder Judicial de la Nación, pjn.gov.ar, al final de la página está, pero la última vez que yo entré a buscar, creo que había datos del 2017, antes de la pandemia. Durante el año 2023, la jurisdicción de Misiones, por ejemplo, el Tribunal Oral de Misiones, creo que llegó a 118 sentencias o condenas o resoluciones de proceso, de las cuales ninguna era sobre la ley que regula esta figura penal. La mayoría era lo relativo a contrabando y estupefaciente, o contrabando de estupefaciente específicamente. Creo que había solamente 3 o 4 causas que no eran de eso, y también creo que de ese 100 y piquito de casos, tengo que verificar y te puedo pasar después los números, la mayoría habían sido por juicios abreviados. Los juicios abreviados es cuando el fiscal con los defensores de los imputados acuerdan todo. La probation. No necesariamente la probation. No. Acuerdan que el hecho fue como dijo en su momento el fiscal, con alguna modificación, y someten a consideración de los jueces que homologan esos acuerdos. O sea, puede distar mucho de una investigación más afín sobre este delito, el delito de narcotráfico, ¿no es cierto? Que si bien no es replicable en esto, también lleva a que esa forma del juicio abreviado se aplique para estos delitos. Entonces, como que con eso se congela la investigación. La víctima hoy por hoy tiene la posibilidad de opinar respecto de esa opción de que la causa se cierre así. Por eso es fundamental que las víctimas, y sobre todo si en la audiencia hay colegas, que profundicemos profesionalmente el rol de la víctima, que no la menospreciemos. No vamos a ser unos querellantes autónomos e inconformistas, no vamos a ser unos vengadores inconformistas y queremos que la persona esté presa, porque como conocedores del derecho sabemos cuáles son las reglas, pero que realmente la víctima pueda ser parte para que vuelva a creer en el sistema para el cual la mayoría de todos estos elementos estancos, los sistemas judiciales provinciales, federales, trabajan.
trabajan para hacer justicia, pero si esa justicia se aleja de una resolución a una de las partes, no va a ser justo. Sí, considero que con un desorden, digamos, y sin saber dónde estamos parados y efectivamente cuántas causas tenemos, por ejemplo, aquí en la provincia de Corrientes, no lo tenemos discriminados, ¿no? Entonces no sabemos cómo estamos en realidad. Con todo esto, ¿a quién se beneficia? El desorden, la falta de información, la falta de datos, o el funcionamiento de determinados organismos y áreas que tienen que dedicarse, que tienen competencia para dedicarse a este tipo de problemáticas o delitos. Si no tienen recursos, difícilmente puedan realmente cumplir los objetivos, y cuando hablo de recursos humanos, recursos técnicos, presupuestarios, tecnológicos, todo lo que conlleva investigar, trabajar para combatir a estas organizaciones criminales que son transnacionales y que, como lo dijo Marta, son de los delitos que mueven más plata en el mundo, junto con el narcotráfico y el tráfico de armas. Entonces, si tenemos semejante desorden, no sabemos dónde estamos parados, en definitiva terminamos beneficiando a las organizaciones criminales y perjudicando a las víctimas, ¿no? Sí. Entonces lleva por ahí también a pensar, bueno, si no hay intereses creados para que reine el desorden, para que falten estadísticas, para que no se doten de recursos necesarios. Pero hoy hablábamos fuera de micrófono, y con esto cierro porque ya me excedí del horario, pero lo voy a seguir convocando para seguir hablando del tema, que lamentablemente lo que está ocurriendo con este niño de 5 añitos, este correntinito, de allá, de 9 de julio, un pueblito que no llega ni a 2.200 habitantes, que nos sirva como disparador para hacer lo que no estamos haciendo, corregir lo que estamos haciendo mal, ver nuestras falencias y nuestras debilidades, ¿no? Realmente cada uno desde su lugar, ni hablar desde lo comunicacional, que también otro desastre y que deja muchísimo que desear. Marta, lo último, una reflexión final por ahora, porque te vamos a seguir invitando para hablar sobre el tema. Bueno, una reflexión final es que precisamente los medios de comunicación son un canal importantísimo para advertir a las familias, fundamentalmente a las familias, a los ciudadanos en general, a las personas que están solas, a todas, del peligro que corren respecto de ser víctimas, o que alguno de los miembros de la familia sean víctimas de este delito, ¿no? De este delito de trata. Y la necesidad de que haya una seria política criminal que en realidad sustente toda esta normativa que tenemos, todo lo que tenemos, como vos decís, protocolos, jurisprudencia, etcétera, 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 para modificar los estereotipos y las visiones judiciales, policiales, de todo tipo, que puedan hacer que se pueda combatir realmente en el día de la eliminación, el día de la lucha contra la trata de personas, que es hoy. Bueno, un llamado a todos los órganos, a la sociedad misma y a todos los órganos públicos, porque bueno, tenemos muchas normas, pero esto se tiene que implementar, digamos, se tiene que llevar a cabo, tiene que haber capacitación, tiene que... ¿Te imaginas que esas víctimas, por ejemplo, van a algún hospital, van a algún sanatorio? Hay médicos también que tienen que darse cuenta que están frente a una víctima de trata. Maestras, a lo mejor, que pueden darse cuenta de que le falta un chico, le falta una adolescente, le falta una alumna. ¿Qué pasó? Encender esa lucecita roja. ¿Qué pasó? ¿No? Claro. O ¿por qué no viene a la escuela? Me acuerdo hace un tiempo que con ese programa de Justicia y Sociedad Civil que maneja Marisa Españolo, en el Superior Tribunal de Justicia, en el Poder Judicial de Corrientes. Sí, de Corrientes. El tema de los chicos, las familias que sacaban los chicos de la escuela para ir a la cosecha de frutilla.
¿Por qué? Porque necesitaban la manito chiquita, claro, para la frutilla. o de arándanos. O de arándanos en su momento. Entonces, eso es explotación laboral. Entonces, advertir a la sociedad que haya una política destinada a la alfabetización, como digo yo, en ese sentido, y también una concientización política, jurídica, legislativa, y bueno, y acá también juegan un rol fundamental los municipios. Sí, por eso digo, ¿no? Tiene que haber todas las jurisdicciones. Oficinas de familia, niñez y adolescencia, oficina de la mujer, como le quieran llamar, pero que se ocupen de estos temas. Doctor Gustavo Vargas, la conclusión final. Bueno, primero vuelvo a agradecer el espacio que me dieron. Desde ya, si les pareció interesante, quedo a disposición para ahondar sobre estos temas. La verdad que me parece que, como decía Marta, tienes un compromiso colectivo, el que nos permita internalizar y poner en cosas concretas ese exquisito sistema legal que tenemos. Cuando hoy se hablaba de algunas de las cuestiones que se preveían para las víctimas, las leyes, la ley que regula el delito de trata ya determinaba la asistencia, la posibilidad de ser reintegrada a su país, pero si solamente quedamos ahí y no vamos a que haya responsables que tengan que asumir su grado de responsabilidad respecto a este delito, también el esfuerzo va a ser en vano. De la mano de la asistencia, la participación, tiene que venir también la corrección de esas conductas para que la sociedad sepa de que estamos ante algo que no debe volver a repetirse, que no debe mutarse, por más que mute la sociedad, que la cuestión de la dignidad humana, que es lo que está en juego con este tipo de delitos, es algo que nos interesa a todos como un colectivo único, ese colectivo que es la humanidad, y que aunque suene utópico, resulta necesario plasmarlo en el bien de todos. Doctor Gustavo Adolfo Vargas, defensor oficial de víctimas de la Justicia Federal de la provincia de Chaco, muchísimas gracias, muy amable. Y doctora Marta Altave, muchísimas gracias también, nuevamente. Gracias a vos, Liliana, y a la audiencia por escucharnos. Bueno, por lo menos este aporte, este granito de arena, ¿no? Chiquitito, pero que estos minutos dedicados en el programa, en la fecha de hoy, Día Mundial contra la Trata de Personas, para visibilizar este tipo de delitos y de problemáticas que tenemos en la sociedad a nivel mundial. Y que nosotros, como sociedad aquí en Corrientes, en Chaco, no estamos exentos de que tengamos esta problemática inserta en nuestras sociedades y que debemos hacernos cargo, por ende, ¿no? Muchísimas gracias a ambos. Nosotros nos vamos, nos despedimos. Esto fue todo por hoy. Será chau. Hasta mañana.